Bueno, pues bienvenidos a todos a Café con Libreta. Estamos con Sebastián, Sebastián Bueno, que está en Visuality. Y bueno, la verdad es que lo invitamos porque gracias a Valentina de Brave Job, que nos animó a hablar con él y desde luego a tener una conversación. Y bueno, y aquí está. Así que a mí me gustaría sobre todo que empezaras contando un poco quién eres, qué estás haciendo aquí para todos los que se están escuchando ahora o en el podcast, en la grabación. Así que cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué te ha llevado hacia dónde estás. Vale. Primero que todo, gracias Victoria y al equipo de Bebol por invitarme. Y nada, yo diría un poquito de mí primero. Estoy viviendo en Madrid hace 5 años con mi pareja, mis 2 gatitos. Me encanta el yoga. Las plantas también me relajan un montón. Yo sé que a ti también, Victoria. Sí. Pero nada, hace 5 años estoy acá en Madrid, pero antes estuve viviendo mucho tiempo en Londres, 8 años. También estuve viviendo en Nepal, en Katmandú, cuando estuve voluntariando. Y desde un punto de vista más profesional, llevo 15 años trabajando, siempre he estado en recursos humanos y de verdad me he Wow. paseado por un montón de cosas, desde he trabajado en grandes multinacionales de telecomunicaciones, en pequeñas ONG, ahora estoy en una startup de tecnología y diseño, por ejemplo, y nada, pero estudié psicología organizacional. También es un máster en diseño de experiencia de usuario, porque me empecé a Wow. interesar mucho en diseño organizacional y en diseño de experiencia de empleado, y ahora los últimos 2, 3 años he estado a full con temas de autogestión, por ejemplo. Y en la mitad un súper sabático en Nepal, así que un montón de cambios, un montón de cosas, pero eso es bien en cortito, Victoria, quién Un soy y montón todo el de tema. experiencias, ¿no? Y al final un jefe mío me decía, no se contrata por los títulos, ¿no? Se contrata por la experiencia de las personas y por lo Sí, que pueden aportar de conocimiento. Y, jolín, desde luego, tu trayectoria no es para menos, así que es un súper honor tenerte aquí y conversar contigo de gracias. todo ese trayecto, ¿no? De cómo has llegado hasta aquí y por qué la autogestión, ¿no? Yo creo, porque es como, o sea, ¿cómo llegas hasta la autogestión, hasta ese punto? Sé que no era la Vale. siguiente pregunta, pero es que No ahora pasa me ha nada, no venido pasa nada. así naturalmente, ¿sabes? Y es como, ahora escuchándote me he inspirado Ya, así. yo creo que ha sido una mezcla de cosas, pero primero sería, la primera sería lo que te decía antes, es la historia que me ha tocado vivir en equipos de recursos humanos y en la empresa que he estado. He visto muchas cosas, desde casi que el sistema de casta en Nepal y qué tan rígida podía ser la manera de gestionar tus recursos humanos, o la experiencia en Inglaterra que me tocó, que era un poco más horizontal sin ser autogestionado, o acá que en España, por ejemplo, que era mucho más jerárquico. Entonces ya tenía una visión sobre cómo podía ser la empresa, la organización y las formas de hacer, pero después cuando me tomé el sabático, me empecé a meter mucho en nuevas formas de hacer. Trabajo de personas, diseño organizacional, y ahí fue cuando empecé a conocer a gente interesada en el tema y se me abrieron un montón los ojos, porque el tema de la autoorganización, por la filosofía que tiene a la base, empezó a conectar mucho con cosas que empezaban a ser súper importantes para mí, como por qué va a necesitar un jefe o por qué va a necesitar a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Yo creo que también la gente puede ser súper responsable, o por qué el poder tiene que estar concentrado solamente en alguno y no podemos descentralizarlo radicalmente al resto de la organización. Correcto. Ese tipo de cosas. Entonces, un poco de experiencia profesional y también experiencias vitales que me empezaron a pasar y me hicieron cuestionarme un montón de cosas, te Wow. diría. Bueno, como vamos encarados más en la autogestión, seguiré por este camino, si no, y seguiría ahí preguntándote Bien, bien. de cositas. Pero entonces es verdad que claro, ¿cómo llegas a estar donde estás hoy, ¿no? O sea, con Visuality, por ir bajándolo un poco, toda esta parte, o sea, todo lo que estás comentando, ¿no? De la autogestión, y cómo lo has aplicado en Visuality. Guay. Eh, Hola Francisco. Hola. Um, yo te diría cómo llegué a Visuality. Cuando volví del sabático, que estuve en ¿Sí? Nepal, sabía lo que no quería y sabía que sí quería empezar yo a aprender más de autogestión. ¿Vale?
Entonces estuve en distintos procesos de selección hasta que me encontré con Visuality y con David. David es uno de los fundadores de Visuality y Sergio el otro. Y ahí en la primera entrevista me contó en lo que estaban pensando, de qué iba la empresa, el propósito que tenían, todo el tema de cambio climático, biodiversidad, y cómo habían estado desde el 2018 tratando de repensar cómo querían que sea la organización. Y ellos en el 2018 habían tomado la decisión de mover la compañía hacia autogestión. Entonces yo dije, este es mi lugar. Si yo quiero aprender a no solamente hacer autogestión desde un punto de vista de recursos humanos, sino crecer como persona y profesional, tengo que entrar acá. Eh, y así fue como empezó mi experiencia en, en Visuality y cómo empecé a meterme a temas de, de autogestión específicamente. ¿Qué, qué tipo de estructura tiene Visuality? ¿Cómo Guay. se...? O sea, cuando en el 2018 viene David y Sergio y te dicen, oye, Sebas, que tenemos esto en tema, que queremos hacer autogestión, ¿qué estructura había en ese momento? ¿Hasta dónde habéis ido? Cuéntanos. Mira, yo me sumé a Visuality el 2019, cuando lanzaron autogestión yo no estaba. Entonces, pero lo que sí sé es que somos una compañía muy pequeñita. En ese momento tienen que haber sido 30 personas y estaban los dos fundadores. Sergio estaba mirando más a diseño, research y David al área más de ingeniería, programación, por ejemplo. Estoy Ujú. simplificando un montón, pero Sí, lo que sí, quiero sí. transmitir es ellos se hacían cargo de equipo, eran como los jefes formales, pero al movernos hacia autogestión eh, se elimina esta figura y es ahí donde realmente comenzamos a trabajar con equipos autogestionados, fomentando temas de responsabilidad individual o de liderazgo distribuido, por ejemplo, o cosas súper importantes como las tomas de decisiones por advice o por consentimiento. Entonces, ha sido como que el 2018 se hizo el kickoff, pero yo te diría, ha sido un viaje eh, constante que estamos muy lejos, siempre hay cosas por hacer y evolucionar en eso, por ejemplo. Claro, se abrieron muchos melones, ¿no? Abrió 2018 un se montón de abrieron melones. muchos temas, ¿no? Muchos melones. Pero ¿cuál fue el melón más grande por el que empezasteis? Mira, te voy a hablar yo, por ejemplo, cuando yo llegué, yo no venía a hacer autogestión, sino ¿Vale? que yo venía a hacer people and culture o recursos humanos, pero ¿Vale? cuando vi que no, había una oportunidad de liderar el proceso o estructurarlo, o centralizar algunas cosas, yo dije, yo me quiero meter acá, y lo primero que hice fue, como había tanta gente antigua, otros nuevos y distintos conocimientos de lo que era autogestión, lo primero que hice fue tratar de que todos tuviéramos un lenguaje común, que todos ¿Vale? entendiéramos lo mismo cuando hablamos de autogestión. Y lo primero que hice fue en un periodo de 5 o 6 meses, charla de autogestión, donde juntaba a la gente por una hora. Una charla fue autogestión y los mitos de autogestión, otra, por ejemplo, por qué el feedback de pares es tan importante si no tienes jefe, o cómo hacer resolución de conflictos. Y una de esas charlas eh, fue sobre liderazgo distribuido, roles y cómo alcanzar equipos de alto desempeño, por ejemplo. Entonces, lo primero que hizo, o el primer melón para mí, fue eso, que todos pudiéramos entender o tener algunos básicos sobre de qué va esto de autogestión. Claro. Ese fue mi primer melón. Vale, vale, vale. ¿Y cómo, o sea, cómo llegaste a distribuir el liderazgo dentro de Visuality? O sea, ¿qué tipo de cositas llegasteis a hacer prácticas? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a ver, para darte una idea de el tipo de contenido que se habló en esa charla de liderazgo distribuido de roles, por ejemplo, ahí empezamos a hablar de poder, por ejemplo. ¿Vale? Porque el poder, y a ti que te gustan las plantas, seguro te gusta la analogía, es como el fertilizante. Escuché una vez que si lo concentras mucho todo en una botella y lo dejas solamente en una planta, muere todo. Pero si lo vas poniendo en distintas partes y le das su espacio, le das su ritmo, todo al final el fertilizante se vuelve bueno. Y esto igual. Entonces, ese tipo de conversaciones empezamos a tener. Entonces, otro tipo de conversaciones en relación a la pregunta que te decía antes. Si no hay un jefe, ¿cómo nos aseguramos que, que se va a hacer el trabajo? Entonces, una de las cosas que hicimos cuando empezamos a prototipar con esto fue mapear
cuáles tenían que ser o cuáles queríamos que fueran estas responsabilidades, estos roles que originalmente podría haber hecho un jefe. ¿Vale? Entonces, si un jefe tradicional, tú piensas, tiene responsabilidades de definir estrategias, gestionar capacidad y recursos, comunicar, preocuparse por el desarrollo del equipo. Pero si no teníamos jefatura, lo primero que tuvimos que hacer es visibilizar todas estas responsabilidades y las transformamos en roles. Y en la medida que las íbamos definiendo, ya podíamos ir distribuyendo estos roles y responsabilidades dentro de los miembros del equipo. Entonces, vuelta al tema del fertilizante. En vez de poner todas las responsabilidades en una sola persona, se hace el ejercicio de visibilizar, definir bien cada uno de los roles y responsabilidades y después invitar a la gente a levantar la mano y decir, mira, yo me quiero hacer cargo por los próximos 3 meses o 6 meses de ayudar a facilitar la estrategia de este equipo, o yo de los temas de comunicación, o yo con los temas de capacidad, por ejemplo. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que hicimos también. Digamos que la gente empezó, o sea, porque entiendo que la empresa pasó de hablar de puestos a roles, ¿no? O eso fue muy natural. No, no fue natural, porque, o sea, está buena esa pregunta. Al fin y al cabo, cuando Claro, hablamos de descripciones de cargo, en sí, mi cabeza una descripción de cargo es la que a ti te muestran cuando aplicas un rol en un proceso de reclutamiento, después la que te pasan el primer día y te dicen, esta es tu descripción de cargo y ¿qué haces tú? La guardas ahí en el cajón y no la miras nunca más. La diferencia con los roles es que responde mejor a la complejidad que tiene una organización y a que siempre está cambiando. Entonces los roles nosotros acá no son para siempre. Los roles pueden ser desde 1 mes a 3 meses. Nunca hemos tenido roles más largos hasta ahora. Quizás después cambie de 6 meses. ¿Por qué? Porque estamos tratando de, aparte de que se haga la actividad de estrategia, comunicación, crecimiento, de que la gente tenga espacios de desarrollo de capacidades de liderazgo muy controladas, con muy bajo riesgo. Entonces, si alguien dice, yo quiero desarrollar, yo soy un front-end developer y quiero desarrollar mi capacidad estratégica, puedo yo tomar el rol de estrategia por un periodo de 3 a 6 meses, entender de qué se trata, desarrollar mis capacidades y después o seguir, pasárselo a otro o dejarlo y yo sumarme a un rol que no conozco. Entonces, es así, por ejemplo, cómo conceptualizamos la diferencia entre puestos o descripciones de cargo estáticas a una concepción más fluida de cómo ir moviendo la organización y a su gente dentro de ella, te diría yo. vale, vale. O sea, yo para mí el cambio de palabra no es súper importante, sobre todo en estos conceptos, ¿no? O sea, en estos momentos cuando dices, oye, yo vengo aquí, voy a abrir el melón de los roles, voy a abrir el melón del liderazgo distribuido, vamos a empezar a hablar de que luego lo vas a guardar en un cajón, que realmente tienes que tú trabajarte a ti mismo, ¿no? Y vas a Ya, desarrollarte según lo que tú quieras. La gente se echa para atrás en el momento que dice, oye, vamos a hacer lo que tú necesites, o cómo es, cómo lo has vivido tú en Visuality. sí. Yo te diría que cuando hemos pensado y no solamente en liderazgo distribuido, pero en autoorganización en general hay como 3 grandes desafíos. La gente que ha tenido poder anteriormente, digamos los jefes senior o el board o quien sea, esa gente tiene que desaprender y aprender nuevas formas de liderar, ahora sin utilizar poder o sin utilizar la autoridad tradicional. Entonces ahí habría uno. A tu pregunta, el resto de nosotros que nunca hemos tenido poder, lo que nos tenemos que acostumbrar o aprender es, oye, ¿ahora qué hago con todo este poder que tengo? ¿Qué hago con toda esta libertad, esta autonomía que la compañía me está ofreciendo? ¿Cómo empiezo a mover ideas y transformar las iniciativas y que después se hagan proyectos? Entonces, ese proceso sí que tiene miedo, sí que genera duda, genera miedo porque no quieres mostrarte vulnerable, no quieres fallar, estás saliendo de tu zona de confort porque lo que te decía antes, el frontend que hace frontend es muy bueno haciendo frontend, pero si tú le dices que ponga un pie en estrategia o que ponga un pie en comunicación, quizás no es su zona de confort, pero es ahí donde eh, yo veo los roles como una plataforma de desarrollo de capacidades, que no tienes que ir a un curso, sino que dentro de tu día a día de trabajo te lo permite. Entonces, sí da mucho susto, porque la gente no está acostumbrada, pero por eso trabajamos con periodos cortos, para que después de 3 meses, que uno ve 3 meses, haya un proceso de retrospectiva, un proceso de reflexión, de Vale, vale, feedback, para ir como modificando los roles y también para darle la opción a la gente de entender qué ha pasado. claro, correcto. Y hay muchas personas que
O sea, ¿cómo es ese momento de 3 meses o 6 meses? Mm. Eh, ¿Normalmente la gente llega satisfecha o cómo se sorprenden a sí mismos? Yo te diría que hasta ahora, en general, ha salido bastante bien acá, porque llevamos menos de un año haciendo esto. Y comenzamos con un rol en un equipo de ciencia, pero ahora tenemos, por ejemplo, el equipo de ciencia con 5 roles. Frontend, que empezó después de este año de 2 roles, ahora tiene 4. Y backend acaba de empezar. Entonces, cada equipo ha ido avanzando en base a su necesidad y a su nivel de madurez, pero cada vez que lanzamos roles, ya sea 3 meses o 6 meses, juntamos al equipo a todos juntos, yo les pido que hagan una autorreflexión, porque cada rol tiene que definir el propósito del rol, las responsabilidades, cuáles van a ser los entregables o cómo generar impacto, y cuando pasan los 3 o 6 meses, yo les pido que ellos vayan a mirar a lo que se comprometieron, hagan una reflexión y después nos juntamos todo el equipo a ver cómo ha ido esto. En general, como te digo, ha ido bastante bien, Vale, pero, vale. pero ahí está el feedback metido y la autorreflexión de cada uno de los roles. Vale, y esa persona, o sea, hace todo ese proceso individualmente y luego lo comparte con todos, como que se co-crea entre todos y luego a los 3 meses se ve con retrospectiva, pues, qué ha pasado, ¿no? O en qué punto Claro, están. Wow, exactamente. pues es súper Por potente. eso te decía, si bien uno podría mirar el tema de los roles como estructura, definir rol y responsabilidad, tiene en paralelo un componente muy grande de aprendizaje y crecimiento, porque los roles solo no ayudan en nada, solamente te permite decir, en esto me comprometo yo y en esto te comprometes tú, pero realmente lo potente de los roles es cuando hace el cierre del ciclo, donde junta o invita a la persona a hacer una autorreflexión sobre cómo ha ido mi rol en este periodo y comparte eso también con el equipo con doble intención. Uno, para que el equipo se autorregule y regulen los roles, y también para demostrarle a la gente que quizás aún no tiene rol o todavía no tiene la valentía para tomar un rol porque no sabe cómo va el tema, también visibiliza lo que está pasando en la experiencia, y por eso te decía, comenzamos con un rol en un equipo y ahora está más expandido en todos. ¿Por qué? Porque esas historias han sido compartidas. Entonces, Vale, vale. sí, Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no lo hemos dicho antes al principio, ¿vale? Pero podéis desmutearos o escribir por el chat o lo que sea, ¿vale? Al final es interesante que haya un poco de tertulia y que, sí, bueno, conversen con Sebas, que lo tenemos por aquí. Cuéntanos, Fran. sí. Oye, muchas gracias y es la primera vez que lo escucho. Muchas gracias y muy A ti. interesante. Sebastián, yo tengo una pregunta. Cuando tú platicas en esta parte de roles que, digamos, lo visualizan y después de manera abierta las personas pueden, como decir, oye, yo me interesaría estar ahí, ¿no? ¿Qué sucede con la persona? O sea, en la parte de, como en esa parte de crecimiento y también el temor, pero ¿qué sucede? ¿Qué has visto tú al final, como en el proceso y como en el avance de esto? Súper. Mira, yo te diría, es que esa es una muy buena pregunta, porque al fin y al cabo, cuando yo decía antes, roles podría ser visto casi como un proceso mecánico de diseñar la organización, pero lo que tú me dices de qué le pasa a la persona es donde viene la parte de el en autogestión, creo yo, porque por ejemplo, lo que nos ha pasado en general a nosotros es, se desgranan las responsabilidades de jefatura y están ahí, visibles para todo el equipo. Yo digo, bueno, yo voy a tomar estrategia y Francisco, tú dices capacidad y Victoria va a tomar comunicaciones. Lo primero que pasa, creo yo, por lo que he visto acá, es que la gente quiere participar para no quedarse afuera, ¿vale? Si somos un equipo y no tenemos jefe, es mejor que todos tomemos un rol para que todos más o menos vayamos teniendo roles y responsabilidades, ¿vale? Entonces yo diría que eso es lo que pasa primero. Hay un sentimiento de casi que unidad al empezar a compartir las responsabilidades, no solamente la parte técnica de ciencia o de frontend, de backend, pero cómo hacemos crecer al equipo juntos. Entonces yo te diría que, primer punto, los roles le darían un sentido de comunalidad o de sentido común al equipo, y eso es potente. Y segundo, desde un punto de vista individual, pasan dos cosas. Hoy
hay roles y roles, como lo digo yo. Hay roles que responden a gestión típica de lo que hacía antes el jefe, como lo he explicado antes, y que está bien, si alguien quiere aprender estrategia, comunicación o cómo gestionar capacidad, van a aprender esas skills que antes no tenían, pero yo creo que lo realmente potente, Francisco, viene cuando la gente ya entiende para qué son los roles. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, venía alguien y me dijo, mira Sebastián, yo quiero dejar de hacer un rol y quiero yo crear mi rol. Y era un rol que no tiene nada que ver con jefatura. Yo le digo, ¿por qué querés hacer esto? ¿Sabes qué? Porque he estado pensando en mi propósito y esto conecta con el de Visuality. Me quiero crear un rol para esta temática y yo casi que estaba con pelos de punta porque con esa persona yo estaba viendo el real valor de los roles. Cuando te decía antes que es una plataforma de desarrollo de liderazgo controlado a bajo riesgo, eso es lo que yo logro. Ahora he tenido una persona nomás que ha llegado a ese punto, pero me esperaría que ese proceso de ver los roles como una expansión de tu proceso de desarrollo de carrera, si quieres, debería pasar, debería comenzar más. Y eso es muy potente en una organización que no es piramidal, porque si tú piensas, lo difícil de organizaciones piramidales es que en la medida que vas subiendo, se te van acortando, achicando menos posibilidades y competimos todos por lo poco que queda. Pero una organización horizontal va solamente en la capacidad de creatividad de la gente de, hay una oportunidad, creo un rol, pequeñito, grande, da igual. Ahí hay otra, voy a otro rol. Y puedes tener varios roles y eso sí que le da riqueza a tu día a día. Entonces, ahí te he dicho distintas cosas que he visto, Francisco. No sé si contesté tu pregunta. Súper, ¿Sí? súper. Muchas Vale. gracias. Sí. Puro oro, desde luego. Y en verdad, bueno, hace rato que nos hemos salido del guión y ya estaba echando un vistazo mientras hablaba. No pasa nada. Es verdad, al final lo No interesante es pasa nada. que hablemos de lo que interesa, ¿no? Que Es es verdad, es esta verdad. parte del liderazgo distribuido, ¿no? Que es un reto para las organizaciones y creo que es lo primero que te preguntan cuando alguien dice autogestión, pero esto, y entonces el poder a dónde Ya. va, ¿no? Entonces, creo que quizás para los que están aquí también, para Elena, Francisco, que están aquí un viernes ahí, un lunes de tarde, también saber quizás cuáles han sido los mayores retos, ¿no? Que hemos hablado de algunos, pero a la hora de hacer esta parte de distribuir los roles, tanto a nivel tuyo como de Visuality, como dentro del mundo de la autogestión, ¿no? Ya. Sí, esta pregunta me la preparé porque si no después va a ser muy expuesta. Yo te diría que partiendo por mí, porque yo también he tenido retos, yo te diría lo más difícil para mí fue dejar mi historia pasada de cómo hacer recursos humanos. ¿Hay ruido o no? Dame un segundo, dame un segundo. Ay, que justo apareció un camión. Perdón. Yo te diría, primero el reto fui yo mismo, en cómo yo quería aplicar lo que yo hacía antes, gestión por proyecto muy larga, muy detallada, a una organización compleja. Entonces, primero mi tarea de desaprender lo que yo había hecho y empezar a sentirme más cómodo con esto del prototipado, de que no tengo que tener todo listo, dejemos los básicos y vamos probando, involucremos, co-creemos con la gente. Entonces, primer reto, yo mismo que me estaba saboteando, y eso cuesta un montón, salirse. Lo segundo, yo diría a nivel individual de la gente, es lo que hablábamos antes, es cómo ayudas a la gente a empezar a incrementar su nivel de confianza. Y por eso lo que les decía es vital ofrecer roles y que sean a muy corto plazo para que la gente vea que es manejable, que es gestionable y que siempre al final va a haber esta opción de reflexión, retrospectiva, aprendizaje, que es vital. Y después a nivel organizacional, ya más macro, yo te diría el reto grande que hemos tenido es el tema del tiempo. Porque si antes lo hacía todo un jefe, el tiempo es del jefe. Pero ahora si estamos llevando esta responsabilidad del equipo, es tiempo que el equipo tiene que utilizar en su día de trabajo y tenemos las mismas horas. Entonces, ese balance de qué tanta autogestión hacemos a nivel organizacional, qué tanto le dedicamos a nuestro trabajo core, eso también ha sido una de las desafíos grandes también que hemos tenido. Correcto, total. Y sobre todo que las personitas no sientan esa presión, ¿no? O sea, que la sientan es interesante porque esos que tienen el poder en su lado, pero cómo gestionan ese poder, ¿no?
con gusto, ¿no? Con placer y no desde el agobio de no llego a Claro. todo. Que yo creo Claro, que porque eso eso también también es es un gran... importante. Nada de lo que hemos hecho acá de autogestión es obligatorio. Nada, es todo voluntario. Por eso a mí me ha tocado un montón. Voy a probar roles a un equipo. No funciona. Bueno, me voy a otro, por ejemplo. Probamos cosas, después vuelvo al equipo. Es más que nada es cómo vas expandiendo la bola de nieve con historia. Porque en Claro. autogestión no puede haber poder sobre otras personas. Entonces iría como en contra de lo que yo creo y de lo que va la autogestión, creo yo también. Pues, y bueno, es verdad que hemos hablado de retos, pero sí, también me gusta dejarle como ese toque dulce también, de que estáis orgullosos, ¿no? Creo que celebrar es un papel, es una parte muy importante que muchas veces pasamos por encima, así que me gustaría conocer un poco qué estás orgulloso tú y de qué estás orgulloso en Visuality, ¿no? Ya, yo te diría eh, de cómo ha escalado esto, porque como te decía, el año pasado comenzamos más o menos en abril, mayo, durante la pandemia, con un rol, y ahora hay muchos equipos a distintas velocidades y estados de madurez avanzando y cada vez menos. Igual sigo metido, facilitando los equipos, pero ya los equipos empiezan a hablar entre ellos, o el rol de estrategia de un equipo habla con el otro, y se va moviendo un poco más orgánicamente, autónomamente. Entonces, por ese lado yo diría cómo ha ido escalando orgánicamente esto, y ya más filosóficamente, pero es lo mismo al final, pero a otro nivel, es que yo veo que la compañía está empezando a gestionar mejor o bailar mejor, como digo yo, entre la ambigüedad, la complejidad de querer controlar y predecir todo y ofrecer libertad individual. Entonces, ese es un viaje mucho más profundo, pero eso también lo estamos empezando a ver un poquitito más. Entonces, eso por lo menos a mí me tiene orgulloso ver que está funcionando. Eh, Pues enhorabuena. gracias, gracias. Seba, reconocerte los orgullosos es una gozada también. Y bueno, para cerrar un poquito, que ya se nos ha hecho la media horita, Hoy pasa volando se ha el hecho tiempo. corto, sí, es verdad. Sí. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde pueden encontrar Visuality, qué están tramando, si es que estáis tramando algo, hay algo a lo que podamos sumarnos, o algo que quieras contar, en qué vais a estar en los próximos meses. ¿En qué vamos a estar? Vamos a estar fuertes en temas de, bueno, seguir con el tema de los roles, que se estabilicen más los equipos, que se adecúen más a cómo hacer roles, cómo gestionar, cómo aprender de los roles. Y lo otro que nos vamos a estar metiendo fuerte es en cómo apoyamos a nuestra gente en sus procesos de desarrollo de carrera, de crecimiento, si es que no hay un jefe facilitando ese espacio para ti. Entonces, cómo trabajamos temas de autorreflexión, de apoyo de pares, todo ese tipo de cosas. Entonces nos vamos a estar metiendo un montón a temas de crecimiento. Y dónde pueden encontrarme, en LinkedIn, a veces escribo en Medium, blogs ¿Verdad? de autogestión, tengo algunas cosas por ahí. Y lo otro que estoy trabajando son las vacaciones. Tengo muchas ganas de tomarme vacaciones y de descansar un poco después de la pandemia. Así que Ya sí, por ahí. toca, que ha Ya, pasado un sí, añito y ha sido intenso desde luego este último año. ya, Nos ha 100%. dejado huella a todos. Sí, sí, Pues sí. no sé si Francisco tiene alguna pregunta más o quiere preguntar algo. Y si no podemos... No se te oye, ¿eh? Estás muteado Sí. ahora. Nos platicaste prácticamente mucho del proceso ya del camino. Una pregunta como en los inicios, es decir, cuando el dueño, los dos dueños Súper. deciden qué sucede ahí. Excelente. Antes de eso, lo que hicieron mucho, Francisco, David, Sergio y Craig, que ahí también había entrado el CEO, estudiaron un montón de temas de recursos humanos, de diseño organizacional, leyeron a Frederic Laloux y todo este tipo de cosas. Y cuando ya habían entendido de qué o por dónde podría ir el asunto, invitaron a una consultora y juntaron a todo el equipo para hacer un kickoff formal de qué iba esto de organización Steel, de qué iba el tema de self-management. Entonces hubo un trabajo previo, y esto pasó en el 2018, de definir algunos guías
sobre cómo hacer resolución de conflicto, cómo dar feedback. Entonces, pasó un poco de esos tres. Gente muy comprometida, los fundadores y el CEO. Después traer ayuda externa para que ayudara a facilitar el proceso y le hiciera entender a la gente de qué iba esto. Y luego empezar a sacar algunas iniciativas claves, pero dejándolas explícitas en nuestro, lo que llamamos nosotros playbook, para que hubiesen algunas definiciones de cómo actuar, qué hacer y qué no hacer en una organización autogestionada. ¿Vale? Pero esas tres cositas pasaron juntas pero separadas, más o menos. Déjame echar un brinco así como... Perfecto, saltemos, puente. saltemos. Los resultados hoy de la empresa, ¿cómo van? O sea, En en general, el tema de resultados financieros, operacionales, financieros ese tipo de y cosas. operacionales. Mira, o sea, es una pregunta amplísima, pero te voy a dar una cosa que por lo menos a mí me da orgullo, y esto no es solamente una respuesta de autogestión, pero en la pandemia hubo muchas empresas que lo pasaron muy mal, que tuvieron que despedir a mucha gente, y Visuality no. Nosotros no despedimos a nadie, nos mantuvimos los que estábamos, todos dentro del bote. Y yo te diría, Francisco, una de las razones, no la única, fue que teníamos una organización autogestionada mucho más capaz de responder y de hacer sentir qué estaba pasando por dentro, por fuera, arriba, abajo, mi par, para poder responder de mejor forma. Entonces yo te diría, no echamos a nadie, año tras año los resultados que tenemos son adecuados, no gastamos lo que vendemos, no necesitamos inversores externos para Visuality. Entonces yo te diría, hasta ahora, bien. Ojalá que no cambie, pero, pero yo te diría bien. Y autogestión te diría es uno de los elementos que ha aportado a eso. ¿Vale? Gracias. Muy Gracias a ti. interesante, la verdad, o sea, que realmente salieran métricas de esto, ¿sabes? Y que realmente creo que falta información, ¿no? Que bueno, eso es un poco nuestro propósito con el Café con Libreta, ¿no? Que llegue a muchas personitas estas ideas, ¿no? Y que se atrevan a distribuir el liderazgo, ¿no? Creo que sois inspiradores, desde luego. Y nada, gracias por venir, gracias por vuestro tiempo aquí. Y así que por mí damos por cerrado el Café con Libreta, agradecer tu participación también y de los invitados que han ido uniéndose. Así que por mi parte, no sé si quieres cerrar con algo. No, te quería dar las gracias por la invitación y también por lo que están haciendo en Bivol. Súper guay la iniciativa de empezar a generar la comunidad de autogestión y feliz de ser parte de eso también. Entre todos vamos moviéndolo. Ahí estamos en We the Igniters y es muy interesante ver cómo la conversación surge de una manera muy interesante y muy fluida. Así que que sigan las conversaciones. Si te apetece, buscarnos por LinkedIn, que estamos en We the Igniters, y te haremos una cálida bienvenida. Vale, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues gracias de Chao. México.